Vamos a orar. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en estas últimas horas de Shabbat, poder disfrutar de tu compañía, la compañía de tu Hijo Jesucristo, de estas historias, Señor, que cuando tú le pones tu narrativa, tu toque, impacta nuestra vida, porque todo se vuelve a repetir. Como lo dice tu palabra, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que ha sido será. Amado Padre, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos, nos concedas una porción de tu Santo Espíritu, por favor, para aprender, para entender, para aplicar, para estudiar, para ver tu mano a través de la historia, para ver tu poder, percibirte. Te pedimos el Santo Espíritu para que nos guíe, por favor, impresione nuestra mente. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente estudiando tu palabra, un privilegio enorme. Pedimos perdón porque a veces no lo apreciamos. Tantas oportunidades que tenemos. Después se nos pedirá cuentas. Bendito Señor Jesucristo, tu nombre sea exaltado, alabado, honrado, glorificado a través de la vida que tú nos des, de la limpieza que tú nos des para que vivamos vidas santas en obediencia, en sometimiento, en sumisión a ti, eterno Rey de los cielos, que lo diste todo por nosotros. Y a nosotros se nos pide muy poco, pero a veces nos cuesta, Señor Jesús, danos fuerzas, por favor. Tu bendición sea con los miembros de La Verdad Será Libres, todas mis hermanas, los que están en YouTube. Tu bendición sea con nosotros, por favor. Tengamos ricas enseñanzas de tu parte, Señor. Tómame, por favor, a tu voluntad para que se hable y se diga como tú quieras, se narre la historia como tú quieras. Guárdanos, por favor, del enemigo. Permítenos terminar un Shabbat contigo, Señor Jesús. En tu precioso y divino nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos con Brunegilda, que aparece en escena, que se va a convertir en una perseguidora de Columbano. Columbano, cuando estaba en el vientre de su madre, la mamá recibió una visión, la mamá de Columbano, un sueño. Ella soñó que de su vientre salía un sol que alumbraba a Europa. Desde ahí ella entendió que el hijo que ella tendría habría de ser alguien especial para Dios. Por lo tanto, la mamá de Columbano se dedicó a su hijo con mucho esmero. Y aunque para ella fue duro cuando ella se fue de casa porque sabía que no le iba a volver a ver, tanto que se tiró al suelo llorando, le rogó que no se fuera, pero Columbano le dijo que iba a cumplir la voluntad de Dios. Y bueno, la mamá se consolaba con los progresos de su hijo que después le contaban. Y así fue. Bueno, eso era una anécdota que quería contarles porque bueno, es tanta la historia de estos hombres de Dios que bueno, es imposible plasmarlas todo lo que hicieron acá en diapositivas. Vamos con Brunegilda. Dice, cuando el apóstol celta la reprendió por la vida inicua de la corte, ella se volvió contra él con furia y desde entonces comenzó una persecución continua de las escuelas evangélicas fundadas por Columbano. Unos 10 años antes, Agustín, el monje enviado a convertir Inglaterra, había llevado una carta de presentación a Brunegilda de parte del Papa. De las afiliaciones de Brunegilda con los enemigos religiosos de la Iglesia celta, los historiadores escriben: Brunegilda parece haber sido, según las ideas de su tiempo, una mujer religiosa. Construyó iglesias, monasterios y hospitales, y fue amiga de algunos de los principales eclesiásticos de su época.
como la reina viuda y los obispos católicos romanos eran hostiles a Columbano, les instó a atacar la fe celta y abolir su sistema de educación. Bien, aparece en escena Agustín. Este es el monje encargado de llevar el catolicismo a tierras británicas, a la isla de Gran Bretaña. Y es que el Papa Gregorio, desde antes de ser Papa, quiso evangelizar a los ingleses. Cuando vio a un esclavo inglés, un esclavo anglosajón, por allí en Roma. Y él quiso ir, pero ahí lo nombraron Papa y él lo que hizo fue nombrar a un encargado. Y así fue. Agustín con 40 monjes se fueron para Inglaterra, pero no podían ir así nomás. Ellos hablaban otro idioma. Llegar allá no era fácil. Entonces, ¿en quién se apoyaron? En Brunegilda. Brunegilda fue la que colaboró con Agustín, con los 40 monjes, en abrirles camino a tierras inglesas, a tierras anglosajonas. ¿Okay? Dicen de Brunegilda que era una mujer, según las ideas de su época, ¿no? Una mujer muy religiosa. Eso nos enseña que una mujer religiosa no quiere decir que sea piadosa. Isabel también era muy religiosa. Era sacerdotisa, además, de Baal. Pero era religiosa. Es que ser religioso no quiere decir que tenga que estar afiliado al cristianismo. No, ser religioso es que ser devoto de lo que cree, de los ritos en los que manifiesta su fe, perdón. Hace obras para esa doctrina o religión en la que cree, o ese Dios. Claro, sus obras muestran lo que cree. La esposa del expresidente Clinton también es muy religiosa. En lo que cree, es muy religiosa. Y así era Brunegilda, ¿no? Con el catolicismo. Brunegilda, tristemente, antes era del otro bando, es una reina, una hija de un príncipe visigodo, ¿no? Según mi esposa por ahí estaba leyendo. Y ella antes no era católica, era del otro bando, de la iglesia original de los visigodos, de la de Ulfilas. Pero lo que hace el poder, yo diría, ¿no? En los deseos de poder. Ella se casa entonces con el rey Franco, Sigiberto. Bueno, aquí mirar el gráfico para, acá está. De nuevo, vamos a repasar un poquito la historia de los reyes. Eso es Clodoveo, el que habíamos hablado. Se casó con Clotilde de Burgundia, y ella era católica. Se casa con el rey se vuelve católico. Conspiran la Iglesia Católica para volverlo católico y así tener su primer ejército. A partir de ahí, esa dinastía se llama la dinastía merovingia. Esos son los merovingios. Todos estos reyes descendientes de Clodoveo son los famosos merovingios. ¿Okay? Así se conoce esa dinastía. Todos sus descendientes de Clodoveo. Clodoveo, cuando muere, deja 4 hijos: Childeberto, Clotario, Clodomiro y Teodorico. En la costumbre de los francos, no se dejaba al primogénito en el trono, sino que se dividía la tierra entre los hijos varones que dejara el rey. Si dejaba uno, pues ese uno gobernaba toda la antigua Francia. Si dejaba 2, se dividían 2 Francias. Si dejaba 3, se dividían 3 y así sucesivamente. Pues este dejó 4, Clodoveo, y así se dividió Francia en 4 porciones. Pero Teodorico, este Teodorico de acá, Teodorico I, después van a venir más Teodoricos. Este Teodorico muere rápido, muere joven. Clodomiro, Childeberto mueren en batalla contra Clotario y finalmente prevalece Clotario y Clotario se convierte en rey de toda la Francia antigua. Por eso lo pongo en cajoncito azul, porque es el rey que prevalece. De ese rey también tiene a su vez 4 hijos, que son Gontrán, Sigeberto, Chilperico y Cariberto. ¿Ok? Él también tiene 4 hijos.
Y estos merovingios son muy importantes en la historia porque aquí va a haber muchas conexiones de todos con todos. De toda Europa. La esposa de Sigeberto es la Jezabel de la historia que estamos leyendo. Se llama Brunegilda, la esposa de Sigeberto. La esposa de Chilperico se llama Fredegunda. ¿Ok? Nombres particulares. La esposa de Cariberto se llama Berta. Todas ellas van a tener que ver algo en la historia. Brunegilda, bueno, aparte de convertirse en rival o en perseguidora de Colúmbano y su obra, la obra del Señor, pues ella mata a su esposo tiempo antes, ahí inicia su obra impía, mata a su esposo, después seduce al hijo del hermano de su esposo fallecido, al hijo de Chilperico, siendo este 19 años, fatuación, hechizo. Y luego de eso, ella sigue trabajando con su hijo, su nieto y su bisnieto, para ella quedar reina, porque la que está reinando es ella. Los reyes que van debajo de Sigeberto son meras marionetas. Muy parecido a Jezabel y Acab. Son reyes como Acab, muy débiles, manipulables, influenciables, ¿sí? Tal cual, caprichosos. Y la que aprovecha ahí es Brunegilda para reinar. Se dice que ella conspiró contra Chilperico para que lo mataran también. Chilperico muere. Fredegunda, la esposa de Chilperico, tiene mucha rabia contra Brunegilda porque primero se le lleva, le enamora al hijo. Por culpa de eso el hijo muere por allá. Luego Chilperico, su esposo, muere. Entonces ahí empieza una, bueno, una rivalidad, digámoslo así, pero instigada por Brunegilda, porque ella fue la que empezó todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza Brunegilda. Y Brunegilda entonces se convierte en una de las piezas claves para poder evangelizar a los anglosajones. Bueno, no evangelizar, no voy a usar esa palabra porque los católicos no evangelizaban, simplemente sometían. Eso es muy diferente. Con un evangelio totalmente pervertido, adulterado. Entonces llega este monje y ella les va a ayudar para ir a tierras inglesas. ¿Ok? Y esta señora dice, junto con los obispos católicos, eran hostiles a Colombano. ¿Ok? Y les instó a atacar la fe celta y abolir su sistema de educación. O sea, se metió con la obra del Señor, porque ese sistema de educación es del Señor. ¿Sí? Es muy similar al que dice la hermana Juan el Espíritu Profecía. Entonces, se mete con la obra, no solo con el apóstol, por decir así, sino con la obra del apóstol, igual que hizo Jezabel. Jezabel no solo fue la Jezabel de la bíblica, no fue solamente atacando a Elías, sino contra la obra de Elías, matando a los profetas de la escuela de los profetas. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces por eso tuvimos que estudiar esa historia porque acá hay muchos paralelos importantes. Dice, pero la conquista personal de la tierra anglosajona por parte de Gregorio se vio impedida por su elección al cargo de papa en el año 587 después de Cristo. Sin embargo, esto, aunque impidió su visita personal a las Islas Británicas, solo le dio más poder para llevarla a cabo por medio de otros. Inmediatamente llamó a la tarea a un monje llamado Agustín. Este monje Agustín, con un grupo de 40 monjes, emprendió su largo viaje, recomendado por el Papa, al favor de los buenos soberanos católicos de Francia. De entre los francos obtuvo intérpretes y los buenos oficios de la reina Brunegilda, que en ese momento había usurpado el poder soberano en Francia. Esta princesa, aunque manchada con todos los vicios de la traición y la crueldad, poseía o pretendía un gran celo por la causa. Y Gregorio reconoció que gracias a su amistosa ayuda se debía en gran medida el éxito de esa empresa. Con estos esfuerzos, Agustín y su compañía siguieron adelante con su misión. Desembarcaron en la isla del Thanet en el 597 después de Cristo, del reino de Kent.
donde los primeros anglosajones habían hecho su desembarco permanente 148 años antes. Edelberto era rey de Kent, se había casado con Berta, la hija de Cariberto, rey de Francia, que era católica. En el contrato matrimonial se especificaba que se le permitiría el libre ejercicio de su religión. Vemos otro patrón. Bueno, vamos a explicar qué pasó acá. Entonces, aquí habla que el originario que quería convertir a los anglosajones en católicos era este señor Gregorio. Él era el que originalmente quería. Pero se pospuso hasta que él fue papa. De ahí llamó a Agustín. Y esta otra fuente, el hermano Jones, que es el libro de Imperio Eclesiástico, ahí dice que junto con 40 monjes fueron allá a presentarse a Brunegilda. Brunegilda les dio intérpretes que sabían la lengua de los anglosajones y recursos, como si no tuviera la Iglesia Católica, ¿no? Recursos para que fueran allá. ¿Listo? Entonces, Gregorio, acá lo está diciendo, reconoce que gracias a su amistosa ayuda se debía en gran medida el éxito de esa empresa, o sea, de convertir a los anglosajones. Bien, entonces llegan en 597 al reino de Kent. En esa época pues no se llamaba Gran Bretaña como hoy en día, o Inglaterra. Estaba dividida en regiones, en reinos, esa isla. Y el reino principal era el reino de Kent. ¿Okay? Ahí habían llegado los anglosajones hace casi 150 años antes, como dice acá el hermano E.T. Jones. ¿Quién era el rey de Kent? Era Etelberto. ¿Okay? Vamos a relacionarlo acá. Resulta que Cariberto, este de acá, hermano de Chilperico, hermano de Sigeberto que mató Brunegilda, hermano de Gontran, él tenía una hija, dejó una hija, ya estaba muerto, que se llamaba Berta. Esa Berta la usaron para que se casara con el rey Kent, anglosajón. Lo mismo que hicieron con Clodoveo, que le pusieron una esposa católica y para que lo empezara a convencer. Lo mismo hicieron con el rey Kent de Inglaterra. Le pusieron a Berta, la hija de Cariberto, y lo convencieron, la casaron con él. Y al principio, pues, claro, siempre dicen, no hay problema. En el contrato matrimonial especificaron que se le permitía el libre ejercicio de su religión. Claro, eso es un problema porque siempre el catolicismo va tras el rey pagano. O sea, este matrimonio se hizo antes de que Gregorio empezara su evangelizar a los anglosajones. O sea, todo fue un procedimiento que ellos conspiraron, pues, tramaron. Entonces, cogieron a Berta, la casaron con Etelberto, que era rey de Kent. De que todo lo que tiene que ver estos merovingios, estos reyes francos, porque van a ayudarle siempre al Papa a evangelizar otras tierras. Entonces, bueno, llegan allá. Ahorita vamos a seguir con Columba, nos estamos viendo es a la influencia de Brunegilda para convertir a los anglosajones y cómo también otra mujer que utilizan para casarla con Etelberto, esa mujer es Berta, que también es hija de un rey franco, hermano de el asesinado esposo de Brunegilda. Todo tiene que ver ahí con esa familia merovingia. La influencia de Santa Berta fue decisiva para la introducción del catolicismo en Inglaterra, por lo que tanto ella como su esposo son venerados como santos, puesto que Edelberto Rey Kent no era cristiano, aunque los otros reinos ya poseían muchos cristianos de la iglesia celta. Berta era hija de Cariberto I, rey franco merovingio de París. Cuando se casó con el entonces pagano rey Edelberto de Kent, se llevó consigo a Inglaterra a su capellán personal, San Letardo. Tanto la conversión y bautismo del rey Edelberto como el éxito extraordinario de la misión del monje se deben en gran medida al apoyo dado por la reina. Entonces, en tierras inglesas, el apoyo es de Berta. ¿Sí ven? Berta se lleva, cuando se casa,
se lleva a su capellán personal, San Letardo. Y ahí empiezan a influir para que este Etelberto se vuelva católico. Lo mismo que hicieron con Clodoveo, lo vienen a repetir acá, con los anglosajones. Lo mismo que hicieron con los francos para volverlos católicos, lo mismo van a hacer con los anglosajones para volverlos católicos. El mismo procedimiento, el mismo patrón. Y Berta, bueno, es una pintura allá de la catedral, Reino Unido, de Berta. Y así convirtieron entonces al primer rey anglosajón en católico. Ahí está. No se angustien, esto no es de que, porque a veces me han dicho, ay, pues es que a mí no se me graba nada, no es para que se le grabe, es para que lo disfrute. ¿Sí? Tome nota Es una y historia. es una historia de lo que sucedió y para que usted pueda percibir la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la obra de Dios, el pueblo de Dios, que lo vea, lo perciba en la historia. ¿Ok? Bien, Etelberto fue el primer rey que se volvió católico en tierras inglesas, pero faltaban más regiones por volverse al catolicismo. De ahí empezó una pugna, porque los británicos estaban también evangelizados por los compañeros de Columba. ¿Sí me hago entender? Aquí. Estamos hablando de la isla de Reino Unido. A Irlanda no la van a tocar, pero a Reino Unido ni a Escocia, que es la parte norte. Perdón. Entonces no es a Reino Unido, sino a Inglaterra la que van a tocar, esta parte de acá, Inglaterra. Entonces, lo primero que hacen los católicos es llegar acá a esta zona del sur, que es la zona de Kent, el reino de Kent. Y esta es la primera que vuelven católica. Pero resulta que los reinos de arriba, donde hoy en día está Liverpool, Manchester, todas estas ciudades de lo que hoy en día es Reino Unido, entonces estos estaban evangelizados por los compañeros de Columba. Y en el reino de Kent también había gente que era católica, perdón, que era del cristianismo celta, el cristianismo de Columba. ¿Ok? Entonces durante unos años se quedaron con católicos y celtas, digámoslo así, cristianismo celta. Pero pues con el tiempo los católicos siguieron haciendo presión para convertir a toda esta Inglaterra en católica. Vamos a ver que se hizo finalmente, después de tanta puja, en el 664 se hizo un sínodo, ¿ok? Una reunión donde iban a decir, bueno, o nos quedamos con el cristianismo de Columba, el cristianismo celta, o nos quedamos con el cristianismo católico. ¿Qué vamos a hacer? Debate ahí. ¿Cuál era la posición de los reyes? Y ese es el que vamos a leer entonces a continuación. Sínodo de Whitby. Dice, el sínodo de Whitby fue una reunión celebrada por la Iglesia Cristiana del Reino Anglosajón de Northumbria en el 63-64 para decidir si seguir las costumbres celtas o las romanas. Marcó un punto de inflexión vital en el desarrollo de la Iglesia en Inglaterra. Aunque Northumbria había sido convertida principalmente por misioneros celtas en el año 662, había un partido romano que incluía a la reina Enfer, al obispo Wilfrid y a otras personas influyentes. El partido celta estaba dirigido por los obispos Colman y Sed y la abadesa Hilda. Se conservan dos relatos del sínodo en la historia eclesiástica del pueblo inglés, de Bede y en la vida de Wilfrid, del monje Eddy. El rey Oswy se decantó por Roma porque creía que ésta seguía las enseñanzas de San Pedro, poseedor de las llaves del cielo. La decisión condujo a la aceptación del uso romano en otros lugares de Inglaterra y puso a la iglesia inglesa
en estrecho contacto con el continente. Y esa fue la conversión de Inglaterra al catolicismo. De nuevo, el patrón, una reina católica, con el apoyo de un prelado católico, obispo Wilfrid, convencen al rey Oswiu de que el catolicismo es la mejor opción, pero no basado en argumentos bíblicos, sino en argumentos de poder, de diplomacia, de conveniencia, porque cuando estos reyes decían que no, les armaban revueltas. Así empezó a actuar la Iglesia Católica en toda la Edad Media. Fue la misma cosa. Bien, entonces este signo de Whitby es muy importante porque es cuando finalmente Inglaterra se vuelve católica. De ahí en adelante. ¿Ok? Por esa pugna que había. Acá dice que Northumbria ya había sido convertida por los misioneros celtas. ¿Ok? Ya había sido, o sea, por los compañeros de Columba. Compañeros de Columba que evangelizaron esa zona. Llega el enemigo a dañar lo que se había hecho en esa zona. Y como siempre hay un zarandeo. La gente tiene que decidir si seguir siendo fiel a las enseñanzas del Señor o por otras razones cambiarse de bando. Ahí entonces Inglaterra oficialmente se declara católica. Es otra fecha importante, el 664 se toma. 664. ¿Ok? Y todo empezó en el reino de los francos. Ni siquiera empezó en Inglaterra ¿sí? La trama para volver a Inglaterra católica. Y todo ayudados por Brunegilda. ¿Ok? Ayudados por Brunegilda. Ayudados por Berta. Y años después por Inflet. Las mujeres jugaron un papel aquí muy a lo Jezabel, ¿no? Siempre. Aunque bueno, la que cumple la mayoría de condiciones de Jezabel es Brunegilda. Las otras probablemente, pues, algunas son manipuladas y algunas pueden ser sinceras en su celo pensando que el catolicismo es lo correcto, ¿no? Bueno, listo. Vamos a volver entonces a Columba. Teodorico II veneraba a Columbano y le visitaba a menudo, pero éste le amonestaba y reprendía por su comportamiento. Cuando Teodorico comenzó a vivir con un amante, Columbano se opuso, ganándose el disgusto de Brunegilda. Columbano no perdonó a la desmoralizada corte. Un día Brunegilda le pidió que bendijera a sus dos bisnietos como futuros reyes, y Columbano se rehusó y le pronosticó que ellos nunca serían reyes. Así Brunegilda se convirtió en su más acérrima enemiga. Enfadada por la postura de Columbano, Brunegilda incitó a los obispos y nobles a encontrar defectos en sus reglas monásticas. Cuando Teodorico II se enfrentó finalmente a Columbano en Luxeuil, ordenándole que se ajustara a las convenciones del país, Columbano se negó y fue llevado prisionero a Besanzón. Bueno, y allí entonces empiezan las persecuciones contra el siervo de Dios. Esta señora no le gustó entonces la actitud de Columbano. Desde luego, esa actitud, como siempre, era una amenaza para los que querían seguir en su pecado. ¿Quién era Teodorico II? Vamos aquí al gráfico. Estos reyes tienen sus hijos. Entonces ya vamos en otra generación. Vamos a seguir con esta generación de acá. Gontrán, el primero que acogió a Columbano, él no tuvo hijos, o sea, sí tuvo hijos, pero se le murieron todos y jóvenes. Quedó sin hijos. Él murió sin hijos. Sigeberto, ¿qué le pasó a Sigeberto? ¿Alguien recuerda qué le pasó a Sigeberto? ¿Quién lo mató? Su propia mujer, Brunegilda. Sí, señora. Bien. Chilperico también murió por conspiración de Brunegilda, al parecer. Cariberto también murió en guerra. ¿Ok? Entonces aquí, con toda esa gente muerta, dejaron un hijo primero, Childeberto, segundo, un hijo de Brunegilda y Sigeberto. Este hijo. Y por el lado de Chilperico dejó un hijo llamado Clotario II.
Como no había acceso al trono por medio de una mujer, y además por protección a estos menores, porque eran niños cuando sus padres murieron, le dijeron a Gontrán que si los adoptaba. Gontrán no tenía hijos, recordemos, y él decidió adoptarlos como sus hijos para protegerlos. O sea, son sobrinos de él, son su familia, ¿no? Son hijos de sus hermanos, que ya estaban muertos. Brunegilda, pues, no le queda de otra, y la esposa de Chilperico, uy, con estos nombres me equivoco. Bueno, la esposa de Chilperico, Fredegunda, ya. Fredegunda también entonces le dijo a Gontrán, por favor, que adoptara a Clotario II. Y así fue, él los adopta, reciben la protección real, los guardan porque son niños, pero Brunegilda queda feliz porque ella queda gobernando, ya que son niños. Después Childeberto II también muere, no se sabe qué pasó con él, hay sospechas de la propia abuela, no se sabe. Pero Childeberto alcanza a dejar 2 hijos, Teoderico y Teodeberto, estos 2 hijos, ¿ok? Estos 2 hijos, Teoderico II y Teodeberto II, estos de acá, hijos de Childeberto. Childeberto muere de joven, de 20 y tantos años, se alcanza a casar y alcanza a tener hijos, estos son bebés cuando se mueren. Entonces, Brunegilda se enfoca en sus nietos ahora, y hay una pugna y una guerra entre Clotario, Teoderico y Teodeberto. Estos 3, mejor dicho, voy a subrayarlos acá para que nos confundamos. ¿Listo? Estos 3 ahora van a disputarse el trono de los francos. Gontrán al principio, bueno, él adoptó a ambos, pero Childeberto era, como el carácter de su padre, era difícil y quiso tumbarle tierras a su propio padre adoptivo Gontrán. Gontrán no entró en guerra ni nada y le dio las tierras que quiso. Y él después murió. Y bueno, la justicia divina se encargaría entonces de Childeberto, y así fue que Childeberto se casa, apenas se casa, deja embarazada a la esposa, al segundo, y después el segundo ahí muere. Y entonces queda Teoderico y Teodeberto con su abuela Brunegilda. Pero su abuela tiene su preferido, esta abuela Brunegilda. Entonces, hay un defecto en los dos. Para Brunegilda es algo que a ella no le gusta. Los dos escuchan a Columbano. Los dos, los nietos de Brunegilda, lo buscan a Columbano. Son hombres jóvenes muy manipulables. La abuela pone en vicio a Teoderico, conspirativamente, no de frente, sino por allá le dije, métale cerveza, métale mujeres, métale, ¿sí? Hongos para que se drogue, manténgalo así, controla, para ella poder gobernar. Pero Teoderico buscaba a Columbano, le gustaba sus enseñanzas, y Columbano lo reprendía a él, pues decía, no, tiene que decirle a su abuela que no haga esas cosas. El colmo llega cuando Brunegilda, la abuela, le mete a una esposa de este Teoderico, pero no una esposa legítima, sino una concubina, por ahí las que consigue se las va metiendo a Teoderico, para mantenerlo así en ese estado. Entonces Columbano pues reprende a Teoderico, dice no, y Teoderico tiene 2 hijos con ella. Y además Teodeberto II también es seguidor de Columbano, pero Brunegilda no le gusta mucho Teodeberto y quiere quitárselo de encima. A ese nieto no le gusta. Le gusta es el nieto Teodorico, pues le gusta es porque lo puede manipular, al otro no lo puede manipular. Entonces, la misma reina conspira para que haya guerra entre ellos dos, y Teodorico trate de vencer a Teodeberto para quitarle el reino. Y así Brunegilda se queda con todo el reino de los francos. O sea, una cosa impresionante. Y también lo incita contra Clotario, que es un muchachito, como de 13, 15 años, recibe el reino, también para que le quite el reino. Esta Brunegilda es la que está ahí controlando todo eso. Bueno, mejor dicho. Entonces eso es lo que pasa. Entonces este Teoderico es este de acá, que es el que manipula Brunegilda, lo mantiene en vicio, mantiene en vida intemperante para mantenerlo débil, lo manipula.
Y este es el que venera a Columbano, o sea, lo visitaba, ¿sí? Es como esos muchachos que usted ve a veces que tienen un carácter muy débil, que están de pronto en las drogas o en el alcohol y saben que están mal, pero tienen un carácter muy, muy débil, un poder de voluntad muy bajo, y entonces pues son muy influenciables. Ese era Teodorico. Entonces, cuando Teodorico empieza a vivir con un amante, ahí es cuando Columbano le dice, no, no está bien esto ya. Y un día Brunegilda citó a Columbano al palacio, pues para hablar a ver si se podía hacer algo ahí con Columbano. Columbano se mantiene firme en su fe. Brunegilda le presenta a sus 2 bisnietos, le dice que por favor los bendiga porque van a ser los futuros reyes de Francia. Estos bisnietos pues son hijos de este Teodorico que ella mantenía enviciado. Columbano le dice que no, porque sus hijos no van a ser reyes. Dios le da una profecía a Columbano y le dice que ellos nunca van a ser reyes. ¿Ok? Brunegilda eso desata la ira. Brunegilda pensaba que es que Columbano era como los monjes benedictinos, que, ay, venga, bendícelo y bendecían a cualquier cosa. No, Columbano dice, no está bien. Dice la historia que Columbano se fue del palacio y cuando Columbano sale del palacio, se escucha una voz, un estruendo terrible que todos quedaron espantados, como si alguien estuviera muy bravo, si era un demonio, así bravísimo, porque Columbano se mantuvo firme y no quiso darle la bendición a sus reyes, a sus futuros reyes, y le pronosticó que nunca serían reyes. De ahí se deduce, el biógrafo cuenta eso, el biógrafo de Columbano cuenta eso. Pero eso no apaciguó la ira de Brunegilda, ese susto que se pegaron allá con esa voz que hizo tronar todo el palacio, una voz de enfado. Entonces empezó la persecución contra Columbano y las escuelas de Columbano. Bueno, primero lo metieron preso en Benzazón, pero estando preso no lo pudieron tener preso. Dice su biógrafo que cuando él estaba, a él y a sus compañeros los metieron presos, que eran irlandeses. Estando allí en la prisión, ellos empezaron a orar, a clamar al Señor. Y Columbano dijo con todas sus fuerzas, jalen las cadenas que los atan, en el nombre del Señor Jesús. Y jalan esas cadenas y el hierro a la que está amarrada se deshace como polvo. Y levantan todas las cadenas, se liberan. Los compañeros de prisión, que sí son maleantes, le ruegan a Columbano y a sus compañeros que por favor, ¿qué hacen para ser salvos de sus pecados? Que quieren ser libertados, que quieren ser libertados no solo físicamente, sino del pecado, que prometen si los liberan, enmendar sus errores, seguir el buen camino. Entonces Columbano ora por ellos y también se liberan un montón de presos y salen todos de la cárcel. El dueño el carcelero, pues no tiene otra que dejarlos ir. No pueden agarrarlos. Cuando salía Columbano de la cárcel, no sé si ahí o más adelantico en la historia, alguien coge una lanza y quiere lanzársela a Columbano. Cuando él le lanza esa, sí, era una lanza, un arpón, se dobla hacia el suelo y no toca a Columbano. Esa persona después muere bien feo. O sea, la fe de esta gente era impresionante, hermanos. Era impresionante. Y entonces la reina y Teodorico, no sabiendo qué hacer, entonces le dicen, por favor, váyase a nuestra tierra. Váyase. Para entonces, la fama de Columbano había aumentado mucho en todas las ciudades y provincias de Francia y Alemania, hasta el punto de que era muy venerado y celebrado. Incluso los soldados del rey en varias ocasiones dudaron en ejecutar la orden real de destierro o la ejecutaron con tanta ligereza que Columbano pudo escapar de vuelta a Luxeuil. Por temor a la venganza de sus asociados, el viejo erudito decidió partir. Primero se dirigió con algunos compañeros al río Loira
que parece que siguió con la intención de zarpar desde el puerto de Nantes hacia Irlanda. Columbano, después de ser encarcelado, se fue a su escuela misionera allá en Luxeuil. Le mandaron entonces guardias, le mandaron un ejército a Columbano de sus seguidores para que por favor se fueran. Columbano estaba sentado estudiando la Biblia con sus compañeros, pero el ejército no veía a Columbano, no lo veía. Dice el historiador que ellos se entraron al lugar donde él estaba estudiando y él estaba en su puesto y no se movió Columbano. Y los guardias hacían como que estaban buscándolo y estaban ahí al frente de él, pero no lo veían. Es otro milagro que se relata ahí en la historia. Y no lo encontraron y se fueron, pero dejaron allí guardias. Y a esos guardias los amenazaron de muerte, que si no encontraban a Columbano y lo exiliaban, los mataban. Entonces Columbano dijo, para que nadie salga lastimado, yo me voy. Y él se fue con sus compañeros. Solamente podían acompañarlo los que habían venido de Irlanda. Algunos ya habían muerto desde que vinieron la primera vez, pero otros quedan vivos, más otros que habían venido de Irlanda. Solo ellos podían irse, los demás se quedaban. Y así fue que él decidió, o sea, nadie le pudo hacer nada a Columbano ni a sus compañeros. Él decidió irse. En ese camino de vuelta, él le dio muy duro tener que irse, tener que separarse de sus compañeros, tener que dejar la obra que el Señor le había encomendado y le dijo, Señor, ayúdame, por favor. Entonces pero él por no lastimar a nadie se fue y estaba dispuesto a devolverse a Irlanda. Dice, en camino a Nantes, poco tiempo antes de zarpar, un hombre llamado Crodovaldo, que estaba casado con una prima de Teodeberto, pero que era seguidor de Teoderico, respondió con voz humilde al hombre de Dios, es más agradable beber leche que ajenjo, y declaró que sería fiel al rey Teoderico, como había jurado mientras estuviera en su poder. Columbano le dijo, sé que quieres mantener tu juramento de fidelidad al rey Teoderico, y estarás encantado de llevar mi mensaje a tu señor y amigo. Si sirves al rey Teoderico, anuncia pues a Teoderico que él y sus hijos morirán dentro de 3 años, y toda su familia será exterminada por el Señor. ¿Por qué? Dijo el hombre, anuncias tales noticias, oh siervo de Dios. No me atrevo a ocultar lo que el Señor me ha ordenado revelar. Todos los habitantes de la Galia lo vieron cumplido más tarde. Wow. El Señor le revela a Teoderico que el Señor le revela a Columbano que en 3 años Teoderico y sus 2 hijos, bisnietos de Brunegilda, a los que Brunegilda le dijo que bendijera, ¿sí? Iban a ser muertos. ¿Ok? Aquí está la profecía. Sería exterminada por el Señor. Y era el año 610. Es impresionante esto. Esa profecía va a marcar la vida de aquí para adelante de todos estos reyes. Y acá un seguidor de Teoderico, que era Crodovaldo, le dijo, vaya y dígale a su señor esto. Y él va y le dice esa profecía que van a morir en 3 años. Dentro de 3 años iban a morir. Este camino a Nantes, pues fue larguito. En esa época no había, pues, para devolverse así como hoy en día. Aquí está Nantes. ¿Ok? Cuando llegó a Francia por primera vez, llegó por Saint-Malo. Pero cuando se va a ir, se va por Nantes. Entonces él tiene que recorrer, atravesar toda Francia. Mire, desde por acá, desde Luxeuil, toda Francia tiene que atravesar. Pasa por Tours y en todo este camino, él cura enfermos, cura endemoniados, le devuelve la vista a un ciego, todo por el poder de Jesús. Cuando no hay alimento, aparece alguien de la nada y le llevan grano. Sus compañeros que se enferman, oran por ellos y se restauran. Una vez que estaban aquí varados y no tenían alimento, llegó una señora de Siria, no era francesa, y les dijo que alguien le había dicho que le llevara comida. Y ellos la reciben. Y la señora tenía un esposo ciego. Y le comentaron a la señora que Columbano y sus compañeros podían orar con él y tal vez curarse. El señor ciego, esposo de la señora que les dio comida, se fue con su esposa a buscar a Columbano.
Y llegaron y el Señor le dijo, yo sé que por el poder que el Señor te ha dado me puedes curar. Y Columbano, asombrado de la fe de aquel hombre, dijo, vamos a orar por usted. Y Columbano oró por el Señor y se recuperó la vista al instante. Fueron atacados por 12 endemoniados, pero los 12 demonios salieron. O sea, hay muchas historias alrededor de Columbano. Él hacía milagros todo el tiempo. Una vez trabajando acá creo que fue en Luxey, estaban cortando árboles y se le cayó una herramienta a alguien. Ah, no, fue con una hoz cortando trigo o cortando grano. A alguien se le fue la hoz y se le cayó en un dedo y se lo cortó el dedo. El dedo le quedó colgando solo por la piel. Columbano fue, oró, le puso saliva, colocó el dedo en su posición y se sanó. Una fe impresionante, hermanos, la de esa época. Bueno, entonces ahora, ¿qué va a pasar? Miren lo que va a pasar. Después de esto, Sufronios, obispo de Nantes, y el conde Tudeval hicieron los preparativos para enviar a San Columbano a Irlanda, de acuerdo con las órdenes del rey. Pero el hombre de Dios dijo, si hay aquí un barco que regrese a Irlanda, poned en él mis efectos y mis compañeros. Mientras tanto, iré en mi bote por el río Loira hasta el océano. Encontraron un barco que traía mercancías escocesas y embarcaron todos los efectos de Columbano y sus acompañantes. Cuando con un viento favorable los remeros estaban llevando la embarcación hacia el océano, llegó una enorme ola que empujó la embarcación, se puso la barra, hacia la orilla. Se adhirió a la tierra y al retroceder el agua permaneció tranquilamente en el canal. El barco permaneció en lo alto y en lo seco durante 3 días. Entonces el capitán del barco comprendió que estaba detenido de esta manera a causa de los compañeros del hombre de Dios que había llevado a bordo. Decidió desembarcar de la nave todo lo que pertenecía a Columbano. Inmediatamente vino una ola y arrastró la nave hacia el océano. Entonces todos llenos de asombro comprendieron que Dios no quería que Columbano volviera a casa. Volvió pues y nadie se opuso, sino que todos ayudaron al hombre de Dios con regalos de alimentos en la medida de sus posibilidades. Tampoco le faltaron defensas, porque en todo contaba con la ayuda del Creador, y aquel que mantiene a Israel bajo la sombra de sus alas nunca duerme. Así demuestra verdaderamente al conceder todas las cosas a todos los hombres que desea ser glorificado por todos en proporción a la grandeza de sus dones. Columbano entonces iba a ir, pero cuando alistaron la barca, Columbano no había llegado porque él se fue en un barco, quería seguir haciendo obra, él era un misionero, mejor dicho, mientras alistaban el barco. Cuando alistaron el barco, pusieron todas las pertenencias de Columbano, subieron sus compañeros y entonces el barco lo sacaron a la mar, pero una gran ola devolvió el barco a la playa y el barco encalló, quedó ahí en la costa. Entonces, claro, imagínense eso, ahí el barco quedó 3 días. El capitán dijo, Dios no quiere que se vaya Columbano. Y sacó todas las pertenencias de Columbano. Y todos los compañeros le dijo, bájense, porque yo creo que Dios no quiere que zarpemos. Y así fue. Cuando ellos bajaron, vino otra gran ola hasta la playa y arrastró la nave hacia el océano. Listo. Todos asombrados, dijeron, no, Columbano no se puede ir de la Galia. Y no se fue. Es el Señor el que dispone. Por eso cuando algo no se nos da, un viaje, no nos enojemos. No es voluntad del Señor. ¿Ven? Qué hermoso esto, hermanos. Poner todo en las manos del Señor. Es el que dirige, es el que dice cuándo su siervo se va. Dice, la historia de sus movimientos no se lee como una partida en el exilio, sino como una marcha para conquistar. Sin embargo, Columbano no partió de Nantes, sino que se dirigió a Soissons, la capital de Clotario II, rey de Neustria.
Allí su posición era similar a la del primer ministro, alguien de poder real. Clotario le consultaba sobre todas las cuestiones importantes de Estado y seguía sus consejos, pero Columbano tenía un trabajo aún mayor que hacer. Esperaba plantar nuevos centros en Alemania, Suiza e Italia. Todavía la obra no se le había acabado a Columbano. Entonces vamos aquí a los reyes. Entonces, ¿se acuerdan de que estos, bueno, están los nietos de Brunegilda ahí disputándose, entre ellos dos, instigados por Brunegilda? Y está Clotario. Este Clotario ya ha crecido un poquito, es un muchacho, hijo del Chilperico, también adoptado por Gontrán, recordemos. Y entonces se va Columbano ahora a Clotario, Clotario II, ¿ok? A este Clotario también le quieren quitar el reino, también se lo quieren tumbar, ¿ok? Entonces Columbano va allá, un tiempo se queda ahí, mientras pasa algo, ¿sí? Mientras se cumple la profecía, ¿se acuerdan de los 3 años? En que este rey Teodorico va a morir con sus hijos, su familia va a morir. En el 613 se va a cumplir la profecía, se va a cumplir. Entonces él se espera ya en la corte del rey. Mientras eso, Clotario lo recibe con mucha alegría, ¿ok? Y lo nombra primer ministro. Hasta eso hizo Columbano, miren. Como José en la corte de Faraón, como Daniel en la corte de Nabucodonosor, cosas que se repiten, hermanos. Clotario le consulta todas las cuestiones, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Todas estas cosas. Él le va a decir que tiene que hacer ciertas reformas porque pues hay cosas que no están bien ahí para que el Señor lo pueda bendecir, le da consejos, todo eso. Y Clotario se vuelve un rey muy obediente a la voz del Señor. Clotario ya había oído cómo el hombre de Dios había sido perseguido por Brunegilda y Teodorico. Ahora recibió a Columbano como un verdadero regalo del cielo y le rogó que se quedara en Neustria. Columbano se negó y dijo que no deseaba quedarse allí ni para alargar su peregrinaje ni para evitar enemistades. Sin embargo, permaneció algún tiempo con el rey y le llamó la atención sobre varios abusos, como los que no puedan faltar en la corte de un rey. Clotario, de acuerdo con la instrucción de Columbano, prometió entonces corregirlo todo. Amó celosamente la sabiduría y se alegró de la bendición que había conseguido. Mientras tanto, surgió una disputa entre Teodeberto y Teoderico sobre los límites de sus reinos y ambos enviaron mensajeros a Clotario para pedir ayuda. Este último estaba dispuesto a ayudar a uno contra el otro y pidió el consejo de Columbano. Este, lleno del espíritu de profecía, le respondió que Clotario no debía unirse a ninguno de los dos, pues dentro de 3 años recibiría ambos reinos. Clotario, viendo que tales cosas eran profetizadas por el hombre de Dios, no ayudó a ninguno de los dos, sino que, lleno de fe, esperó el tiempo prometido. Después triunfó victoriosamente. Bueno, entonces primero le da consejos. El rey dice, listo, voy a corregir todo. Prometió entonces corregir todo. Mire, bueno, cuando el Señor llega a la vida de alguien, hermano, ¿sí? Cuando llega a la vida de alguien, uno quiere corregirlo todo. Uno quiere enmendar su camino. Desde luego no es algo que uno pueda hacer solo. Dice, amó celosamente la sabiduría y se alegró de la bendición que había conseguido. O sea, que llegara a Columbano, él sí apreció a Columbano en su tierra. Él sabía de lo que hizo mientras su padre adoptivo, Guntram, lo protegió. Él sabía todas las cosas, sabía de cómo Brunegilda y Teodorico lo estaban persiguiendo. Él no tenía mucho poder, no podía hacer mucho. Entonces, eso era en el año, voy a ponerlo acá, año 610, que él llegó allá y le dice, en 3 años, espérese 3 años, porque surgió una disputa entre Teodeberto y Teoderico, o sea, entre los dos nietos de la señora Brunegilda acá. Estos dos se agarraron. Y entonces empezaron a formar coalición con Clotario. Los dos le enviaban cartas diciendo, ¿con quién se une? ¿Con quién se une? Entonces, él le dijo a Columbano, ¿qué hacemos?
Columbano, lleno del espíritu de profecía, le respondió que él no debía unirse a ninguno de los dos. Le dijo, espérese, dentro de 3 años recibiría ambos reinos. ¿Qué debía hacer? Esperar. No más. Esperar. Y a veces nos toca hacer eso, esperar. Esperar. Es una cosa muy difícil para el ser humano, esperar, ¿no? Esperar en Dios. ¿Cuánto tiempo? Pero acá el Señor le dio, ¿cuánto tiempo? 3 años. Había que esperar 3 años. Claro, no era fácil esperar aquí porque estos dos querían hacerse del reino de Clotario. Pero él decidió hacer caso. ¿Ok? Dice, no ayudó a ninguno de los dos, hizo lo que el Señor le mandó a decir con Columbano. Lleno de fe, esperó. Bueno, a veces el Señor nos pone a esperar para aumentar nuestra fe. ¿Ok? El tiempo No- prometido. y nos parece eterno. Sí. Y a veces acá por lo menos le dio tiempo, pero a Abraham no le dio tiempo. Dijo, tendrás un hijo, pero pasaron 10 años, nada. El Señor es así. El Señor es así, pero debemos tener plena confianza. Plena confianza. Entonces llega el año 613, 3 años después. Cosa impresionante. Los dos nietos de doña Brunegilda se agarraron y parecía vencer Teoderico. Parecía vencer Teoderico. Y Teoderico quiso conquistar las tierras de Clotario, pero no pudo. Siempre algo sucedía. Cosas del Señor. Algo sucedía, él no podía contra Clotario. Clotario lo único que hizo fue esperar y en esos 3 años no le tocaron ni un solo pelo de su tierra, conforme a la promesa del Señor. Bueno, llegó el año 613 y Clotario dijo, ahora sí es el tiempo, ahora sí es el tiempo. Él coge y se va en batalla contra Teoderico y Teodeberto. Contra Teoderico, porque es el que vence. Y lo acaba, lo vence, lo vence. No lo mata. Él se muere de enfermedad, Teoderico. Se muere de enfermedad. En otras fuentes dice que hubo un incendio y se murió. Y los dos hijos de Teoderico, bisnietos de Brunegilda, los que Brunegilda mandó a bendecir por mano de Columba, también mueren en el mismo año. Clotario II acusó entonces a Brunegilda de la muerte de 10 reyes de los francos. Según el cuarto libro de la crónica de Fredegario, estos reyes fueron Sigeberto I, Chilperico I, Teodeberto II, Teoderico II, Sigeberto II, Meroveo, hijo de Chilperico, Meroveo, hijo de Teoderico, Corbus, hijo de Teoderico, y Childeberto, hijo de Teoderico. Y los hijos de Teodeberto, junto con muchos eclesiásticos, entre ellos Desiderio. Según el libro de la historia de los francos, dice: entonces el ejército de los francos y de los burgundios se unieron en uno solo. Todos gritaron juntos que la muerte sería lo más apropiado para la muy malvada Brunegilda. Entonces el rey Clotario ordenó que la subieran a un camello y la condujeran a través de todo el ejército. Luego la ataron a las patas de los caballos salvajes y la desgarraron miembro a miembro. Finalmente murió. Su tumba final fue el fuego. Sus huesos fueron quemados. Muy parecido a Jezabel. Incluso más Es tenaz. impresionante cómo es el parecido. Así muere Brunegilda, de una forma horrible. Y se cumplió. Y en el año 613, según el Señor le mostró a Columbano. Bueno, fueron 10 reyes los contra los que conspiró Brunegilda. Acá está la lista de los 10 según el libro de las crónicas de Fredegario, que es un libro de historia de los francos. Y ahí termina la historia de Brunegilda, la historia de este Teoderico al que envicia a Brunegilda, su propio nieto, sus 2 bisnietos. Termina toda esta historia. Y Clotario queda el rey de los francos, tal cual como lo dictaminó el Señor. Dice, al igual que Columbano, había sido honrado por Clotario II, rey de Neustria, país que más tarde se expandió y se convirtió en Francia. También fue tratado con realeza
por Teodoberto, rey de esa Austrasia, país que más tarde tomaría porciones del territorio que hoy es Alemania. En su camino hacia Teodoberto, se detuvo en Meaux, donde fue agasajado por un prominente ciudadano, amigo de Teodoberto. Su vida piadosa influyó en la hija de su anfitrión para que dedicara su vida a las misiones de Columbano. Estos inicios del cristianismo celta se multiplicaron cuando los eruditos asociados de Columbano se negaron a ir más al este, al desierto, y comenzaron inmediatamente a fundar nuevos asentamientos, empezando por Metz como centro. Teodeberto quedó vivo y él cogió un territorio y también era, o sea, era seguidor de Columbano, lo protegió también. Yendo hacia allá, después de haber estado con Clotario II, porque él tenía una misión de ir a Italia. Pasó allá por un amigo de Teodeberto, lo guardó en su casa y consagró a sus 2 hijas para la obra. Acá habla de una hija, pues él tenía otro hijo, un hijo y una hija. A los 2 los consagraron para la obra y cuando ellos crecieron, se volvieron también misioneros en la obra de Columbano. El rey Teodoberto se alegró de la llegada de Columbano a su corte. Le pidió que se quedara en su reino de forma permanente y que continuara con su trabajo. El erudito, sin embargo, deseaba hacer más por Europa, que se encontraba en estado de barbarie. Como dice Benedict Fitzpatrick, los irlandeses fueron los primeros misioneros en Alemania, y Alemania ya había sido convertida en tierra cristiana por ellos cuando Bonifacio, que ha sido llamado el apóstol de Alemania, llegó allí por primera vez. En este punto, tal vez convenga protestar contra la atribución a los monjes benedictinos de la labor realizada por los misioneros irlandeses. Fitzpatrick dice, la creencia general de que los benedictinos, que fueron los únicos rivales de los monjes irlandeses en el periodo que nos ocupa, eran hombres cultos, es totalmente errónea. No existió ninguna rama de las benedictinas que hiciera de los estudios eruditos subjetivo hasta el establecimiento de los mauristas en el siglo XVII. Bueno, ahí está diciendo que de ahí, de esos misioneros que Columbano consagraba, que le ayudaban, se fueron a Alemania, ¿ok? A lo que hoy es Alemania. Y allá también pusieron escuelas misioneras en Alemania, según pues, la orden de Columbano. Con la misma estrategia, el mismo sistema de educación del Señor, todas estas cosas que ya hemos visto. Entonces, Alemania también fue bendecida con eso. Todas estas escuelas misioneras, con el tiempo, ¿se las atribuyeron a quién? Lo que hace el enemigo. Que fueron los benedictinos, los vagos, y que ellos eran muy estudiosos, supuestamente. Hay historiadores que se atreven a decir eso. Por eso acá dice Fitzpatrick, es mentira. Ellos eran unos vagos. Ellos no tenían ni estudio. Hasta el siglo XVII es que los ponen a estudiar y eso porque nace la Reforma. Y ahí sí les toca ponerse a abrir la Biblia. Pero antes no. Todas esas escuelas misioneras, siglos después se convierten en monasterios católicos, lastimosamente. Pero mucha gente resultó beneficiada y Europa fue iluminada con esa luz que el Señor les dio. Durante varios años, Columbano trabajó en Alemania y Suiza, dejando una serie de misiones para continuar la obra que había iniciado. Sin embargo, una conspiración pagana contra él le obligó a trasladarse de nuevo a otras tierras, dejando el centro de Bregenz, en la actual Austria, a cargo de uno de sus asociados históricos llamado Galo. Llamado Galo. Entonces Columbano, aunque ya había pasado los 70 años de edad, se dirigió por los imponentes Alpes a la corte de Agilulfo, rey de los lombardos. En esta región, las primitivas enseñanzas cristianas de Joviniano del siglo IV aún persistían. Aquí Columbano fue recibido con alegría. Podríamos decir que los celtas y los valdenses se unían para difundir el evangelio. Los lombardos y los descendientes de los godos habían seguido el cristianismo más sencillo y bíblico de la Iglesia de Oriente y nunca habían andado por los caminos del papado.
El poderoso rey lombardo se alegró de tener en su reino a este poderoso líder espiritual procedente de Irlanda. En los siglos medievales estos valles estaban muy poblados. Siguientes beneficiados: Alemania, Suiza, Austria. Impresionante, ¿no? La obra de... Impresionante. O sea, ¿cuál Pablo? Y luego va a donde el rey Agilulfo, a tierras de los lombardos, nada más ni nada menos, los rivales del papado. Y vaya y se le mete a la casa del papa, por así decirlo, en la plena Italia. Aquí está. Este punto de acá, cerca a Milán. El norte de Italia siempre fue rival del papado, cosa curiosa. Siempre fue rival del papado, aún sus mismos prelados católicos. Aquí en este lugar habían sacerdotes católicos casados, obispos católicos casados. O sea, ahí no, ahí era como otro catolicismo, mejor dicho. Ahí era otro catolicismo. Y también estaban el pueblo del Señor en estos vallecitos, acá en estas montañitas, cerca en estos vallecitos, ahí estaban los valdenses. O sea que aquí Columbano se encuentra con los que van a ser protagonistas en los siguientes siglos, los hermanos valdenses. El Señor siempre ha dejado dos testigos, ¿no? Entonces los celtas y los valdenses en estos siglos sexto, séptimo, están celtas y valdenses. Esta escuela aquí, que él dejó, escuela misionera, se llama en una región que se llama Bobbio, ¿ok? Bobbio. Y ahí es la última parada del misionero columbano. Ahí es la última parada. Y toda esta zona es de lombardos, toda esta zona es de lombardos. Recordemos que los lombardos son los que dominan casi toda Italia. El Papa solo tiene esta porción central de Italia, más las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. Realmente no tiene más. Bueno, tiene más por otros lados, pero ahí en Italia no tiene más. Los lombardos reciben con alegría a Columbano. O sea, Columbano ya era conocido en toda Europa. Y ahí pone una última escuela misionera. Le dan un espacio, un sitio, se construye una biblioteca, una escuela, bueno, como siempre lo hacía el Señor, le instruyó a Columbano. Y ahí termina la historia de Columbano. Dice, sin embargo, al negarse a permanecer en la corte, Columbano pidió al rey un lugar donde plantar un nuevo centro. Agilulfo le recordó la localidad de Bobbio, donde había una iglesia en ruinas. Los lombardos en esta época, por no estar afiliados al papado, fueron tachados por Roma de arrianos. Como el papado, apoyado por las Fuerzas Armadas del Imperio Romano de Oriente, había asumido una actitud amenazante tanto hacia el cristianismo celta como hacia las comuniones que decidió llamar arrianas. Se produjo naturalmente una comunión de desdicha entre Columbano y el rey Agilulfo. Ahí el Papa empezó a hacer amarga la estadía de, bueno, pues ya el monje Columbano estaba acostumbrado, ¿no? Pero bueno, Agilulfo le dice, él lo recibe con alegría y todo, pero el Papa empieza a instigar contra ellos. De pronto ahí Columbano, de pronto quien quita no ya se dio cuenta de que era el Papa y probablemente se arrepiente, ¿no? De haberlo reconocido antes a Gregorio. Y acá en Bobbio funda entonces la última escuela misionera de lo que quedaba de una iglesia que estaba en ruinas. ¿Ok? Y acá dice que el papado se apoyaba en las fuerzas armadas del Imperio Romano de Oriente, o sea, los mismos que le dieron el asiento allá en Roma, cuando destruyeron a los ostrogodos, ese Imperio Romano de Oriente. Era el ejército que usaba para amenazar ahí a los lombardos de toda Italia. Todas esas comuniones que habían allá las decidió llamar como arrianas. De ahí por eso que no me canso de decirles, todo lo que no era católico en ese momento lo llamaban arriano. ¿Sí? Ya no es el mismo significado que tenía en la época de Constantino ser arriano, ¿ok? Porque todo lo llamaban arriano. Los católicos disidentes eran arrianos, los valdenses eran arrianos, la iglesia celta de Columbano era arriana.
Agilulfo era arriano, todo era arriano. ¿Listo? Entonces, esa es la última parada de Columbano. John Healy escribe, uno se asombra del maravilloso trabajo de limpieza de los bosques, de arreglo de los edificios, de labranza de las tierras y de producción de las cosechas, realizado de nuevo en Bobbio. Columbano parece haber tenido una habilidad inusual para dirigir las operaciones agrícolas, para actuar como médico de sus asociados y para utilizar las pieles de los osos para hacer sandalias. Era especialmente hábil en la domesticación de animales salvajes. Aunque se destacaba en la dirección de labores como la construcción de carreteras, la excavación de pozos, la construcción de iglesias y la formación de escuelas, no descuidó el aprendizaje. Un estudioso escribe, las fundaciones irlandesas en Alemania y el norte de Italia se convirtieron en el principal centro de producción de libros del continente. Cuando los estudiosos posteriores comenzaron a buscar manuscritos irlandeses, se encontró que San Galo y Bobbio eran valiosos depósitos de estos. La influencia tan enorme, ¿no? Sabía Columbano hacía que- de todo. Agricultura, médico, usaba pieles de osos para hacer sandalias, hacía ropa, además. Domesticaba animales salvajes, construcción de carreteras, excavación de pozos para sacar agua, construcción de iglesias, formación de escuelas, pero también le queda mucho tiempo para estudiar la Biblia. Y a veces nosotros decimos, ay, es que no me queda tiempo. El tiempo también es bendecido cuando uno se entrega el tiempo en las manos del Señor. Uno se vuelve una persona muy productiva. No quiere decir esto que uno todo el tiempo esté, sí, trabajando como burro, ¿no? Columbano también tenía periodos de descanso, de retiro, como lo vimos. Se retiraba solo a caminar con el Señor. Todo eso es importante, ya una vida equilibrada, pero también una vida de testimonio. Y todo la poca luz que hubo en la Edad Media, los pocos escritos que había en la Edad Media, estaban en estas escuelas que fundó el Señor por medio de Columbano. De Bobbio se ha escrito. Aquí se formó el núcleo de lo que iba a ser la biblioteca más célebre de Italia con los manuscritos que Columbano había traído de Irlanda y los tratados de los que él mismo era autor. La fama de Bobbio llegó a las costas de Irlanda y el recuerdo de Columbano fue muy querido por sus compatriotas. Un catálogo del siglo V, publicado por Muratori, muestra que en aquella época todas las ramas del saber divino y humano estaban representadas en esta biblioteca. Bobbio se convirtió en un centro de formación evangélica de tal magnitud que más tarde la Iglesia Católica Romana siguió con Columbano el mismo procedimiento que con Patricio y Columba. Finalmente lo reclamó como uno de los suyos. Bueno, mucha influencia, ¿no? Hoy en día existe la Basílica de San Columbano, que la pusieron los católicos ahí encima. Esto existe entonces desde la época de Columbano, hermanos. Es una de las cosas más antiguas que hay en el mundo. ¿Ok? Año 614. Desde luego los católicos le han agregado basílica y cosas y todo eso, pero originalmente era una iglesia sencilla, una biblioteca. ¿Ok? Esa biblioteca es clave ahí, porque esa es la poca luz que va a tener la Edad Media a partir de ahí en adelante. Tal vez de las pocas bibliotecas que van a ver ahí en toda Italia, que los mismos valdenses van a usar posteriormente para copiar a mano los manuscritos de la Biblia, para hacer pedacitos y guardarlas allá en los mercados para esparcir la luz. Estas bibliotecas por eso van a ser tan importantes. Es la poquita luz que queda en la Edad Media. Columbano no vivió mucho más de un año después de haber terminado su trabajo en Bobbio. Aunque el dolor por su inminente muerte fue generalizado en su propio corazón, no hubo remordimientos. Podía recordar sus más de 30 años de ardua labor y reconocer que había dejado una huella indeleble en los francos, alemanes, suevos, suavianos, suizos y lombardos. Dejó de buena gana el trabajo para el que Dios le había designado. Terminó su trabajo en el año 615, teniendo entonces unos 72 años de edad. Su cuerpo fue enterrado bajo el altar de la iglesia y hasta hoy su resto se conserva en la cripta de la iglesia de Bobbio.
Se supone que unos 25 manuscritos existentes son sus escritos por él. Y ahí está hasta el día de hoy la tumba de Columbano. La Iglesia Católica, cuando uno lee la historia de Columbano por mano de la Iglesia Católica, hace ver como que Columbano perteneció a la Iglesia Católica. Entonces fue tanta la fama que él tuvo que la única estrategia que le quedó al catolicismo para desvirtuar su obra es hacerlo como si fuera obra de ellos, como si Columba hubiera trabajado para el catolicismo, cosa que es totalmente errónea. Año 615, este Columbano muere y lo entierran allí mismo, pero pues desde luego los católicos siempre va a hacer altares y criptas y todo eso en memoria de los muertos para decir que son de ellos, ¿ok? Para decir que son de ellos. Entonces, bueno, no me imagino el día que el Señor llame a Columbano a la resurrección. Si el Señor decide y él se salva, pues toda esa basílica se va a abrir de par en par para que Columbano resucite por la palabra del Señor. ¿Tú puedes devolver a la anterior diapositiva? Está. Sí, es que tengo que corregir. Qué pena que ahí dice un catálogo del siglo X. Yo dije siglo V, qué pena. Ah, el siglo X. Ujú. Ya. Ok. Bueno, listo. Esa es la historia de Columbano, hermanos. Pues acá es un resumen. Un resumen, muere en el 615. Recordemos que en el 664 Inglaterra es convertida al catolicismo. Ok. Convertida al catolicismo finalmente. Finalmente, porque fue un proceso. Ok. Y este rey Oswiu acepta el catolicismo y toda Gran Bretaña queda católica. Pero la obra queda, las escuelas misioneras quedan algunos años más, todas las escuelas misioneras de Columbano, de todos los misioneros de la iglesia celta irlandesa, permanece. Y todo, pues toda Europa se ve muy beneficiada de esta lucecita que queda ahí. Aún hay mucha gente convertida, ¿cierto? A este tiempo. Claro, allá hay gente, hay pueblo del Señor, claro que sí. Irlanda hay Sí, pueblo del Señor, el pueblo del Señor hay en todo lado, en este momento, ¿no? Solo que el Señor conoce quiénes son, ¿no? eso. Pero sí hay. Alemania también, ¿cierto, Tommy? Claro que Suiza, sí. todos los que hemos estudiado acá, hasta mismo Francia. Entonces, ¿Inglaterra en qué año fue que se convirtió? Finalmente 664. 664, ya. Ujú. Sínodo de Whitby. Sínodo de Whitby. Pero inició todo en el 597. ¿Se acuerdan de este Agustín? Este Agustín con 40 monjes, Sí, sí. 597. Ahí empieza. 597 empieza la Sí, conversión. sí, empieza por una región, un reino. Y termina en el 664 en el sínodo de Whitby. ¿Ok? Sínodo, O sínodo, sea, la reunión, sínodo. exacto. O sea que se necesitan 64, 65, 66, 67 años para convertirlos en católicos, para someterlos. Ya. 67 años. Impresionante. Y este monje Agustín, que fue el que fue allá a empezar todo, lo nombran arzobispo de Canterbury. Y ahí empieza la historia de los arzobispos de Canterbury, que son los representantes del papado allá en Inglaterra, al sol de hoy. Allá está la famosa iglesia de Canterbury. ¿Ok? O sea, todo esto viene Ya. desde esa época. Casi todas las escuelas misioneras que fundó Columba están en pie. Claro, son monasterios en este momento de la Iglesia Católica, pero están en pie. Sobrevivieron guerras, Bien. sobrevivieron Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, sobrevivieron a todo. Quedan como testimonio de la obra que el Señor hizo en pleno inicio de la Edad Media. O sea que el Señor no dejó sin luz a los francos tampoco.
Qué Dios tan justo tenemos, hermanos. Todos han tenido oportunidad. Nadie puede decir que es que yo no tuve oportunidad. A mí nunca me contaron el Evangelio de Cristo. No, yo creo que el Señor se ha cargado de contárselo a todo el mundo y ya está en la persona en aceptarlo o rechazarlo. Dios las bendiga. Muchas gracias por su atención. Espero que hemos podido recoger lecciones importantes. Hemos ya cubierto estos puntos del cuarto sello. Hasta acá hemos llegado y hemos cubierto esos 4 puntos. Ahí se termina esta dinastía de los merovingios. Ahí se termina. Pero, ¿por qué merovingios? Así lo llamaron. Es como por una raza cuando ellos llegaron ahí al Imperio Romano por primera vez, inclusive antes de Clodoveo. Esa dinastía, esos descendientes. Al final, Clotario queda de rey de todos los francos. Todos alrededor mueren. A partir de Clotario II, bueno, queda algunos hijos, pero después esa dinastía se termina. Ya no hay más descendientes. Los francos quedan gobernados por hijos de duques, pero ya no hay reyes hasta que llega la siguiente dinastía, que es la que, si el Señor lo permite, vamos a ver la historia, también es impresionante. Llega otra dinastía de estos reyes francos, la dinastía de Carlomagno. Y esa es la dinastía de los reyes carolingios. Mejor dicho, hay una gran historia detrás de todo esto. Una gran historia detrás de todo esto. Francia siempre va a ser usada por el papado para instigar, someter, manipular, bueno, convertir a toda Europa. Porque es como su ejército. Pero aún así ellos también han tenido la oportunidad de tener la luz del Señor. Bien, por eso siempre Francia tendrá un papel muy importante para el catolicismo a través de toda la historia, inclusive hoy en día. Bueno, los que nos podamos arrodillar, pues lo hacemos porque es para nuestro Dios. Excelentísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, muchas gracias. Gracias por permitirnos un Shabbat feliz, contentos contigo por todas estas enseñanzas, por todo este conocimiento. Gracias por la salud mental que nos das a todos los que estamos aquí presentes. Gracias por la salud espiritual. Gracias por la salud a nuestros hijos, a nuestra familia. Bendito y alabado seas. Ahora, Señor, te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nos santifiques en estas verdades que estamos aprendiendo y podamos, Señor, recibir de ti, de tu Santo Espíritu, porque lo necesitamos para vencer cada debilidad que hay en cada uno de los presentes. Cuida, Señor, también de nuestros otros hermanos en la fe en todo el mundo entero, Padre. Se ha hablado de Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra. Padre, ten misericordia y compasión de nuestros hermanos en la fe. Y ayúdanos a mantenernos firmes de parte tuya, de parte de la verdad, de parte de Jesucristo, que es tu Hijo, que vino a esta tierra, para que creamos en Él y para que podamos ser limpiados y purificados de todas esas debilidades, malos caminos que aún nos atraen del mundo. Gracias, Señor, por ese Espíritu Santo que nos das. Bendito y alabado, te pedimos tu bendición para esta nueva semana. En el nombre de Jesucristo, hágase conforme a tu voluntad. Amén. 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 Amén.